la 66ª legislatura y la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, anfitriona de este evento, agradecen su asistencia a esta reunión en materia de discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales referente a la prohibición de los vapeadores o en materia de protección de la salud. A continuación, cedo el uso de la voz a la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas. Si es tan amable, diputada. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias a mis compañeras, la diputada Juana Costa y la diputada Lucero Iraeda, por estar aquí y por también ser diputadas de puertas abiertas para entablar un diálogo con nuestros invitados, el maestro Juan José Cirón y pues Rafael Lara. De verdad, bienvenidos y pues muchas gracias por esta participación que es importante, pues esa parte de información, ¿verdad?, hacia la ciudadanía y pues que nos externen obviamente pues sus inquietudes y su propuesta. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Juan José Cirón Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando. Si es tan amable, maestro. Muchísimas gracias. ¿Tengo algún tiempo? Ok. Muy bien. Sí, muchas gracias. Bueno, hay dos formas de observar la noción de la reducción de daños que evidentemente no se han considerado en el proyecto para modificar los artículos 4 y 5 constitucionales con respecto a las restricciones relacionadas con el uso de los vaporizadores. Y tenemos estas dos vertientes que es necesario que sean analizadas. Por un lado, tenemos la vertiente que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Cuando hablamos de dispositivos o de sustancias a consumir, ponemos en juego el respeto a tres derechos humanos fundamentales: el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la información. Y tenemos otra vertiente específicamente que tiene que ver con el concepto de reducción de daños, en la que tenemos que determinar si estos dispositivos efectivamente son una herramienta de reducción de daños hacia el tabaquismo o no. Desafortunadamente, en los proyectos que se han dictaminado en la Comisión de Puntos Constitucionales, ha habido algunas variaciones, según tengo entendido, no se ha considerado estos dos puntos. No hay en la actualidad en este mundo un Estado que se haga llamar democrático en el que no se centren nuestros legisladores a proteger a los derechos humanos. Lo primero que tenemos enfrente es este derecho que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Este derecho que nos ha funcionado para aprobar algunas cosas que dentro de lo normal parecía que estaban fuera, ¿sí?, como por ejemplo la percepción de género de las personas, esto deriva del ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, o que se declare que el uso lúdico de la marihuana debe de estar regulado, que también es porque cada quien decide qué es lo que consume, pues en una prohibición con respecto al uso de los vaporizadores, más bien con respecto a la comercialización, hasta donde entiendo el uso no está prohibido, pues simple y sencillamente está haciendo a un lado el derecho que tenemos las personas a elegir lo que queremos consumir, ¿sí? Yo puedo elegir la cantidad de hijos que tengo, puedo elegir mi profesión, puedo elegir el género con el que me autopercibo y no puedo elegir lo que quiero consumir. Esto evidentemente atenta contra los derechos de libertad de las personas, porque si ahorita me prohíben consumir un vaporizador, mañana me van a prohibir consumir alcohol y pasado mañana me van a prohibir tener sexo sin protección, sin justificación alguna, porque el propósito de la protección de la salud que debe de perseguir una legislatura tiene que ver con la salud colectiva. Entonces, en el momento en el que yo decido tomar veneno para ratas, es mi decisión y nadie puede decir te prohíbo la venta del veneno para ratas porque alguien se lo va a querer tomar. Simple y sencillamente, y ahí está el otro derecho, el derecho a la información, ¿sí? Es necesario que me informen que si tomo veneno para ratas me voy a morir, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con los vaporizadores es lo mismo. Desafortunadamente,
gran base teórica, racional, con la cual se ha buscado esta prohibición, está basada en estudios que carecen de cualquier nivel de cientificidad. Cuando nosotros revisamos la revista Ciencia de la COFEPRIS, en la que se afirma que existen 30 componentes que son tóxicos dentro de los vaporizadores, se le olvida a la COFEPRIS mencionar que estos 30 componentes están aprobados para consumo humano por la propia COFEPRIS en el catálogo que tienen de aditivos alimentarios. Entonces, ¿cómo es que los apruebas para consumo humano y luego me dices que son tóxicos? Entonces estás aprobando cosas tóxicas para que la gente las consuma. Muchísima de esta situación en la que existen inconsistencias es la información que los diputados tienen en mente y por eso toman las decisiones que toman. Pero haciendo a un lado la parte de la reducción de daños, lo primero que tenemos que analizar es la libertad de las personas a elegir. En segundo lugar, el derecho a la salud. Si ustedes se fijan, el derecho a la salud es, como lo dice, un derecho, no es una obligación. Nadie me puede imponer que yo sea saludable. Eso sí, yo puedo exigir que el Estado me provea lo que yo necesito para obtener el mayor grado de salud que yo quiera tener. No que me impongan los gobernantes, ¿sí? Porque si fuera así, tendríamos un problema enorme. No podríamos tomar alcohol, no podríamos comer comida chatarra, no podríamos desvelarnos. Y además, todo esto tendría que ver con una postura ideológica de quien impusiera el estilo de vida que quisiera que tuviéramos todos los demás. Si se fijan, esto suena mal porque de lo que partimos es que todos tenemos el derecho de elegir nuestra forma de vivir, ¿sí? Hay una forma en que los mexicanos decimos esto muy simpática, ¿no? Que cada quien se mate con su propio veneno, ¿sí? Cada quien escoge qué es lo que le gusta. Si a mí no me gusta el alcohol, que es mi caso, yo no tomo alcohol nunca, no me gusta, pero yo no le digo a otra persona, no tomes alcohol porque te hace daño. No, pues tú sabrás, ten la información de que si tomas mucho vas a tener problemas a la salud, ¿no? Entonces, esta forma en la que cotidianamente, o sea, a lo largo del tiempo, se ha estigmatizado el uso de los cigarros, específicamente los cigarros combustibles, tiene muchísimos problemas, tanto con cargas ideológicas como con cargas de intereses políticos, económicos y de canonjías médicas, que si ustedes se dan cuenta, en la actualidad nosotros estamos convencidos de que fumar es una actividad riesgosa, es una actividad que trae daños a la salud. Pero en realidad el cigarro combustible es tan tóxico como nos lo planteamos ahorita. Seamos honestos, nadie se enferma de gravedad o se muere fumando sino pasados 25 o 30 años. Si yo tomo arsénico ahorita me muero en 5 minutos, pero fumando me tardo 30 años. ¿De verdad es tan tóxico? Ahora, lo que se encuentra en los estudios científicos con respecto a los vaporizadores es que son 20 veces menos dañinos que un cigarro convencional. Traducido de otra forma, si me tardo 30 años en enfermarme fumando, me tardo 600 años en enfermarme vapeando. Esta información, que no la invento yo, ustedes la pueden encontrar, específicamente de la Agencia de Salud del Reino Unido, que antes se llamaba Public Health England y que ahora cambió a una cosa que se llama la Oficina para la Salud y Combatir las Disparidades, si no mal recuerdo, tienen esta postura en la que desde el propio gobierno inglés, que ellos se consideran la punta de lanza en reducción del daño del tabaquismo en el mundo, promueven que la gente que no puede o no quiere dejar de fumar cambie alternativas menos dañinas como lo son los vaporizadores, ¿sí? En el momento en que nosotros tenemos informaciones incompletas, ¿sí?, tomamos decisiones que no necesariamente están protegiendo, en primer lugar, los derechos fundamentales de las personas de este país y, en segundo lugar, están haciendo a un lado una oportunidad grande de la salud pública, que es que la gente se deje de enfermar utilizando cigarros y tenga alternativas menos dañinas a su disposición. En el momento en que hay prohibiciones, tenemos problemas bastante graves. El primer problema es no hay recaudación de impuestos.
¿sí? Todo lo que esté en el mercado negro no deja impuestos. Número 2, todo lo que se va al mercado negro lo maneja el crimen organizado. O sea, empezamos a tener problemas, como lo hemos visto en el caso de los vapeadores. Si ustedes revisan las noticias, hemos tenido 2 casos graves recientemente. Uno en una ciudad del norte, que ahorita no recuerdo, en la que incendiaron 4 tiendas de vapeo al mismo tiempo. Fueron incendios provocados. Y otro también en una universidad del norte, donde 2 muchachos que estaban vendiendo vaporizadores fueron tomados por el crimen organizado, fueron desnudados y tableados y hechos caminar por toda una calle para decir: esta plaza no puedes vender vapeadores porque esta la controla un grupo del crimen organizado. Este tipo de situaciones de violencia, pues simple y sencillamente se dan en los mercados negros. Tercero, no hay ningún control con quién adquiere estos productos. Si lo que queremos es alejar a los menores de que utilicen estos productos, porque es un producto que está diseñado para personas mayores de edad, no para menores de edad. Es más fácil si lo tenemos regulado, si ponemos restricciones, si ponemos sanciones a quienes los venden, si les proporcionan esto a los menores, que si lo dejamos en el mercado negro. Porque el que lo vende en el mercado negro le da lo mismo vendérselo a un señor de 50 años o a un niño de 12, pues finalmente está en el mercado negro, ¿no? Y finalmente tenemos otro problema muy grande. No le podemos garantizar a los usuarios que las cosas que están comprando en el mercado negro tengan un mínimo de calidad, un mínimo estándar de calidad. Por lo tanto, en estas condiciones pasan las cosas como la que sucedió en Estados Unidos, donde la gente enfermó de gravedad utilizando vaporizadores y que después se descubrió que estos vaporizadores eran de un tipo que se comercializaba en el mercado negro, que tenían una sustancia porque fueron adulterados y que se vendieron en las ciudades donde la marihuana está prohibida de manera ilegal. Porque esto no pasó donde la marihuana es legal. Solo pasó, además eran de marihuana, ni siquiera eran de nicotina, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Esto que ustedes han oído, que se llama EVALI, solamente se localizó en Estados Unidos. No hay casos de EVALI en ningún lado del mundo más que en Estados Unidos. Si los vapeadores de nicotina fueran la causa de esta enfermedad, pues habría enfermos de EVALI en todo el mundo, pero no los hay, ¿sí? Nosotros como asociación nos hemos tomado, hemos hecho la tarea de preguntarle, por ejemplo, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, al Instituto Nacional de Cancerología, al Instituto, al Instituto Nacional de Cardiología, cuántos casos de enfermos graves o de muertos tienen detectados hasta la fecha por el uso de vapeadores. ¿Y cuántos creen que hay? 0. Entonces, hacer una prohibición a nivel constitucional, juntando la palabra fentanilo, de un producto que tiene 0 muertes, cuando el cigarro, que sabemos que mata a la gente, no está prohibido, está totalmente fuera de lugar, ¿sí? Porque viola los derechos humanos, porque no tiene una base científica y porque se pierde la mejor oportunidad de salud que puede tener este país con respecto al tabaquismo. Los resultados no se han dado en México, los resultados, pues obviamente, pero los resultados los podemos encontrar en países como Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia, Canadá, donde han incorporado, inclusive Japón, aunque sin querer llegaron a esto, pero bueno, eso es motivo de otra plática. Pero lo que nos podemos encontrar es que estas tecnologías han funcionado para disminuir las tasas de tabaquismo. ¿Saben cuál es el país en estos momentos en el que la tasa de tabaquismo está más baja de todos? Es un lugar que se llama Suecia. Y en Suecia es por un fenómeno muy simpático. Existe un producto de tabaco que no es combustible, que se llama snus, que la gran mayoría de los hombres varones, consumen en vez de fumar. O sea, consumen nicotina, pero no fumada, sino chupada. Es un costalito que se pone en la encía, que tiene tabaco. No es igual a lo que hemos visto ahora en las tiendas, que se llama bolsitas de nicotina, en inglés nicotine pouches, que es una bolsita con una esponjita que tiene nicotina con saborizante. Pero si los vaporizadores, según los estudios revisados por el Colegio Real de Médicos de Inglaterra, son 95% menos dañinos que el cigarro,
estas bolsitas son 99% menos dañinas. O sea, en un continuum de daño son prácticamente cero, ¿sí? Dice uno de los más importantes estudiosos de las cuestiones de la adicción o de la dependencia a la nicotina: la gente fuma por la nicotina, pero se muere por el alquitrán. ¿Por qué? Porque la nicotina, contrariamente a lo que la gran mayoría de nosotros creemos, no es una sustancia tan tóxica. Inclusive en niveles de toxicidad se puede comparar con la cafeína, y el café tampoco está prohibido, ¿verdad? Y sabemos que es un estimulante que muchos utilizamos en las mañanas para poder funcionar. La nicotina está más o menos al nivel de la cafeína. Lo que hace que la nicotina tenga esta fama de que es algo tan mortal no es precisamente la nicotina, sino la combustión derivada de los cigarros tradicionales. ¿A qué personas les da enfisema pulmonar en este país? A los fumadores y a las señoras que cocinan con el anafre adentro de su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace daño es el humo, el producto de la combustión, lo que comúnmente llamamos alquitrán, ¿sí? En el momento en que sacamos de la ecuación el alquitrán, muchísimas de las toxinas desaparecen. Y si bien es cierto que los cigarros electrónicos no son inocuos, son significativamente menos dañinos que el cigarro convencional. ¿Por qué tenemos una prohibición en medio? No lo sé. No hay una base científica, no hay una proyección de qué es lo que se pretende. Ustedes saben que los abogados siempre decimos la interpretación teleológica de la norma, ¿no? ¿Cuál es el fin último que persigue la norma? ¿Cuál es el fin último que persigue esta norma prohibitiva? De entrada estamos viendo que viola derechos humanos, ¿no? En segundo lugar, el fin último es la protección a la salud. Pues ¿por qué no prohibimos los cigarros? ¿Por qué no prohibimos el alcohol? ¿Sí? La protección de la salud es darle herramientas a las personas para que, estando empoderadas, puedan tomar decisiones sobre el grado de salud que quieren tener. Si tenemos dispositivos que son menos dañinos y así se lo hacemos saber a la gente, pues entonces les estamos brindando una oportunidad de que decidan por sí mismos, ¿sí? Si los cigarros electrónicos fueran así de simplemente fáciles de utilizar, ¿no creen que ya todo el mundo hubiera dejado de fumar y todos utilizarían los cigarros? No, pues hay quien dice: me gusta fumar. ¿Y sabes que te vas a morir dentro de 30 años? Sí, y de todas formas fumo. Excelente, mátate con tu propio veneno, ¿sí? Hay una historia que se utiliza en economía, y ya con esto cierro, que me parece muy interesante, ¿sí? En un pequeño pueblo de Estados Unidos están tratando de promover una ley para prohibir la venta de alcohol los domingos, ¿sí? Una ley seca de un día a la semana. ¿Quiénes son los que apoyan esta ley? Por un lado, de hecho el ejemplo se llama los evangelistas y los contrabandistas. Por un lado, quien apoya la prohibición son los evangelistas, porque dicen: está bien que el día del Señor la gente no tome alcohol, ¿sí? Es pecado tomar alcohol. No debemos de dejar que el día del Señor la gente tome alcohol. Y por otro lado, los que venden el alcohol por debajo del agua. Sí, que lo prohíban, porque ese día lo vendo al triple. Eso es lo que está sucediendo con la prohibición de los vapeadores en este país. Por un lado, una postura moralina, sin pies ni cabeza, que solamente quiere imponer un estilo de vida a los demás. Y por otro lado, a los que les conviene esto porque comercialmente van a poder vender esto a sus anchas en una red que ahora está pasando al crimen organizado y sin ningún tipo de seguridad para la gente que consumimos esto, porque déjenme decirles que yo fui un fumador durante 30 años que dejó de fumar de la noche a la mañana utilizando un vaporizador. 2 cajetillas que fumaba al día, de la noche a la mañana las dejé de fumar. Casualmente, unos meses antes de dejar de fumar con un vaporizador, me hice una placa de tórax, ¿sí? En la que afortunadamente no encontré ningún tipo de daño. El año pasado me hice otra placa de tórax después de 10 años de vapear y no tengo ni un solo daño en mis pulmones. Yo tengo derecho a elegir qué quiero consumir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan José.
Pues yo creo que un poquito igual el motivo de la reunión por la que la diputada Alma Rosa pidió abrir este espacio para la discusión es que hemos estado trabajando desde la oficina de la diputada arduamente en analizar específicamente las reformas que estamos tocando, que son provenientes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que en febrero de este año envió, entre otras 19, esta iniciativa por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 5 de la Constitución en materia de protección a la salud. Y si me permiten, diputadas, voy a hacerles una sinopsis para que estén en contexto de lo que refiere a este dictamen. Este dictamen, trabajado por la Comisión de Puntos Constitucionales, dice que queda prohibida la producción, la distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos y de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo, para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, vedar la profesión, industria, el comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra para la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores o demás sistemas análogos, electrónicos y de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo. El análisis de la constitucionalidad de este dictamen es de acuerdo a la propuesta del entonces presidente de la República, y el dictamen no hizo modificaciones a la propuesta original, que entre sus consideraciones planteaban diversos puntos, incluyendo la jurisprudencia al respecto que ha tenido la Corte, en materia de que prevalecería el derecho de los fumadores pasivos, como en el caso de la prohibición de fumar en espacios cerrados, pero también hace un contraste, como lo ha dicho el maestro, referente al derecho de las personas al trabajo y al comercio, además de que no lo incluyen en el dictamen, pero sí en el estudio de la segunda sala de la Suprema Corte, al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, teniendo eso en consideración, me gustaría ceder el uso de la palabra a Rafael Lara, igual si nos quisiera comentar al respecto. Muchas gracias. Muy buena tarde. Les ofrezco una disculpa por la voz, que no es propiamente de tenor, pero bueno, con este clima nos hemos visto un poquito afectados. Muchísimas gracias. Yo soy el presidente de una asociación civil que por sus siglas es RAUDER, que significa Razón, Autonomía y Derecho. Somos una asociación que pretende y busca promover, defender y enseñar, si es necesario, la concepción de los derechos humanos. La noción de los derechos humanos es algo fundamental en cualquier democracia moderna. Una prohibición que se establece sin una razón científica, sin una argumentación completa, sin información verídica y además comprobable, pues indudablemente que está generando afectaciones a los derechos humanos de todos los ciudadanos. En este sentido, RAUDER en esta ocasión, y de la mano con Juan José, que está aquí presente, que ya les explicó muy a detalle de qué es lo que se trata, pues consideramos que esta propuesta de reforma por parte del gobierno tendría que estar bien revisada. Hace falta mayor información, ¿sí? Prohibir por prohibir definitivamente no nos lleva a ningún lado. Es necesario que los legisladores, en esta ocasión la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, conozcan mucho más a detalle y con información fidedigna, comprobable y científica, y evidentemente jurídica, conocer cuáles son los alcances que se tienen precisamente con el uso de los vapeadores. Hay algo bien importante que no debe de confundirse. Fumar no tiene nada que ver con vapear. Fumar genera humo, vapear genera algunos
vapores que no son tan tóxicos como se quieren plantear. Entonces, perdón, la propuesta es precisamente acercarnos con la gente, acercarnos con ustedes, señores diputados, acercarnos con quien sea necesario para llevarles información científica, información verdadera. La información, como ya lo comentamos, es un derecho humano. La prohibición en este caso, el uso de los vapeadores que comentaba Juan José, nos lleva a una limitante de entrada de 3 derechos fundamentales. Libre, ¿verdad? Libre decisión, es decir, el libre desarrollo de la personalidad, derecho a la información. Todos los ciudadanos tienen derecho de saber cuáles son los alcances de los diferentes elementos que se usan para una decisión de gobierno y, por supuesto, el derecho a la salud. Estos 3 derechos humanos de primera mano tienen que ser revisados porque la prohibición que se pretende hacer de estos productos, que además, como lo comentaba, ya en otros países ha sido probado como una alternativa de reducción del riesgo para el fumador, donde quizás les pueda salvar la vida o quizás les pueda aumentar la expectativa de vida. Entonces, no podemos quedarnos con ideas, no podemos quedarnos con mitos que se generan sobre los vapeadores y que además está demostrado que no están científicamente comprobados estos daños. No es inocuo el uso de los vapeadores, claro que se genera cierto daño, pero estamos hablando de un 95% menos dañino que el uso del cigarro convencional. Claro, no afectemos los derechos humanos de las personas. Evidentemente hablamos de los adultos. El adulto tiene, si está bien informado, si conoce los alcances, si conoce las posibles afectaciones de su salud y el adulto, el ciudadano, decide fumar, decide vapear, decide tomar alcohol, decide hacer deporte, decide hacer lo que quiera, bueno, ya tiene un ejercicio de sus derechos humanos y tomará la decisión que le corresponda y la decisión que considere prudente. Por eso, pues, en Rauder sí estamos preocupados por cualquier afectación que se haga a los derechos humanos en cualquier sentido. Las prohibiciones no son lo deseable en una democracia moderna. Las prohibiciones sin razón, sin sustento, no nos llevan a nada, simplemente nos van a llevar a generar, como en el caso del vapeo, a crear mercados negros, a crear evidentemente una venta ilegal, a crear grupos de poder, grupos oscuros que van a manejar estos productos sin ningún miramiento y evidentemente sin cuidar la salud de sus usuarios. Perdón, por eso pues creo que es bien importante que se ponga mucha atención la necesidad que hay de informar, de conocer cuál es la verdadera situación que hoy en el mundo existe sobre el uso de los vapeadores, los alcances, las posibles afectaciones que, insisto, en diferentes medios científicos, médicos generalmente, está señalado, está dispuesto que no hay tanta afectación como lo puede producir el cigarro. Rauder, Razón, Autonomía y Derecho, es una asociación que impulsa, que promueve y que enseña los derechos humanos. Hay que tomarlos como tal, son derechos inalienables, son derechos que nos corresponden a todos por el simple hecho de ser humanos y tienen que ser respetados. Y no solo es respetados, los gobiernos tienen que promoverlos, los gobiernos tienen que defenderlos, los gobiernos tienen que exaltar los derechos humanos. En este caso, al prohibir el uso de los vapeadores, estamos lastimando de primera mano estos 3 derechos que ya platicamos: libre desarrollo de la personalidad, derecho a la información y derecho a la salud. Más tarde tendremos problemas. Veo aquí que la diputada Juana Costa está en la Secretaría de la Comisión de Pesca, la diputada Alma Rosa está en la Secretaría de Ordenamiento Territorial. Imaginemos que empezamos con prohibiciones para el consumo de ciertos productos del mar, e imaginamos que empezamos con prohibiciones absurdas sobre ordenamiento territorial, pues vamos a tener que estar al tanto de todo esto y evidentemente colaborar y defender los derechos humanos de todos los ciudadanos en cualquier ámbito. Espero de verdad que se tome nota, espero de verdad
si necesitan apoyo, si necesitan asistencia, si necesitan capacitación sobre los derechos humanos, estamos siempre en la mejor disposición de colaborar en cualquier sentido para poder mejorar y para poder tener una verdadera democracia, un gobierno que se preocupe por sus ciudadanos, un gobierno que defienda los derechos humanos de todos, un gobierno que pueda promover la salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Si gusta, abrimos el espacio para preguntas y respuestas, si le parece. No sé si diputada Lucero o diputada Juana tengan, por favor. Pues yo quería comentar algo. Muy buenas tardes a todos. Yo quería comentarles, sí, es una adicción de moda. Adicción de moda para los jóvenes. Yo creo que sí tendría que tener un análisis de prohibición, porque sí, para mi punto de vista, tendría que haber una prohibición de venta a menores, como lo comenta usted. Aquí usted también comentó que, pues, si quiere, pues que se mate solo, ¿verdad? Y yo le diría a usted que, pues, ¿quién vende pan frío? Usted puede decir, no pasa nada, no puede asegurar que todos los cuerpos se manejen de igual manera. No porque a usted no le hizo daño, no le va a hacer daño a los jóvenes o a cualquier otra persona. Pero pues eso también, el análisis se tiene que hacer de la prohibición, porque como comenta aquí el compañero Rafael, pues se puede violentar los derechos de las personas, ¿verdad? Sin embargo, yo haría un análisis grande para la prohibición, y entre esa prohibición, pues que pudiera existir la prohibición de venta a menores de edad, la restricción en la publicidad y promoción, porque la verdad no necesitan promoverlo, todos los jóvenes lo van a querer hacer. Si se prohíbe, si prohíben esta situación, la van a expandir a lo grande, como usted dice y bien comenta de quien prohíbe la venta de alcohol, pues es quien lo pide, la prohibición de la venta de alcohol, son los que venden, y precisamente así les pasaría a usted a los de los vapeadores. Si prohíben, lo van a hacer más grande. Ese es mi punto de vista. Diputada Lucero, si gusta. Bueno, pues buenas tardes, primero que nada a todos. Gracias, Alma Rosa, por invitarnos a esta plática, a esta reunión. Gracias a los dos compañeros que vienen a hablarnos del tema. Yo creo que sí es un tema que se tiene que revisar, pero también en el sentido de la afectación económica que tiene para nuestro país, porque efectivamente la prohibición no va a evitar su venta, y son productos que pues realmente, aunque no tengan algún tipo de promoción o publicidad, sabemos que existen y se consumen sin necesidad de que lo haya, y deben de ser millones de pesos los que se están dejando de recaudar, porque al final del día se va a hacer el consumo a través del mercado negro, como bien lo comentó aquí el maestro Juan José. Y creo que a veces lo que se prohíbe se llega a convertir en algo todavía más atractivo, precisamente por la prohibición. Y a veces cuando uno tiene el acceso a muchas cosas, como lo es el caso del alcohol, yo comparto totalmente la opinión de que pues el alcohol ahí está, la venta es libre, y la prohibición únicamente recae en el tema de la edad, como muchos otros productos que no se venden a menores de edad. Creo que ahí la limitante ahí definitivamente no estaría a discusión. Sin embargo, sí creo que ya es como responsabilidad de cada adulto. Al final de cuentas, a partir de los 18 años para México, que es la edad en la que podemos tomar decisiones de manera independiente, pues ya son productos que están ahí a libre decisión, sin que se nos tenga que coartar el consumo de algo. Ya uno es quien define hasta dónde lo puedo consumir y hasta dónde no. Y esto lo comento porque
igual yo he estado con mucha gente en una mesa donde todos están tomando y yo no tomo una sola gota de alcohol. Entonces, creo que sí son cosas que uno es quien tiene que tomar la responsabilidad del consumo y cuando lo consumes, pues hasta dónde lo consumes. Entonces, sí creo que se tiene que analizar, sobre todo en el sentido de que la prohibición no va a evitar la venta. Gracias. Pues si gustan contestar, maestros, quien guste. Sí. Diputada Acosta, le hago unos comentarios con respecto a lo que usted dijo. Esto de una adicción de moda, hay algunas cosas que hay que puntualizar. La palabra adicción tiene un sentido muy diferente. Ahora que estamos en una situación de hay que buscar todo lo políticamente correcto, hasta es como peyorativa, ¿no? Esto debería ser más bien una dependencia de moda, aunque pues no está tan de moda, así no es que sea tan de moda, porque pues este es un producto que no tiene un año en el mercado. Es un producto que se inventó hace 15 años, ¿no? Y que se popularizó hace 12. Entonces no es que sea algo tan nuevo. En Estados Unidos, efectivamente hace un par de años, se dio lo que la diputada comenta, los adolescentes. Cabe destacar que para los americanos adolescentes son los teenagers, ¿no? Entonces los de 18 y los de 19, que ya son mayores de edad, caían en esto, entonces hacían parecer como que fueran niños, pero legalmente ya podían utilizar los dispositivos, ¿no? Efectivamente se disparó en un momento dado el uso de estos dispositivos, no a un nivel alarmante como para pensar que esto se estaba volviendo una epidemia de uso de vapeadores, y lo que está sucediendo ahorita es que nuevamente va de bajada. Cada vez hay menos teenagers en Estados Unidos utilizando estos dispositivos y están las gráficas. En México posiblemente estemos en la parte en la que va para arriba, ¿sí? Pero lo que va a suceder es que tarde o temprano va a bajar. Y hay algo que no se ha considerado porque no existen estudios. ¿Cuántos de esos adolescentes que están utilizando los vaporizadores, si no existieran, fumarían? Porque yo soy de esos que empezó a fumar a los 18 años, porque no había otra cosa, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que un menor de edad no debe fumar, ¿sí? Si bien es cierto que desde un mundo ideal nadie debería tener ninguna dependencia a nada, la realidad es que la gente lo hace. Entonces, ¿no sería mejor que tuvieran algo que les hace menos daño que lo que hace más daño? O sea, cuando se ha hablado de que este dispositivo es una puerta de entrada a fumar, lo dice alguien que en su vida ha fumado y ha vapeado, porque si ustedes vieran la diferencia de a qué sabe un cigarro a lo que sabe un vaporizador, yo no creo que haya una persona en su sano juicio que después de probar algo que tiene un sabor agradable, agarre algo que sabe horrible, ¿sí? Yo que fumé tantos años no puedo decir que el cigarro supiera rico. Me gustaba la sensación, pero no me gustaba el sabor, ¿no? Otra cosa es, puede ser que a mí no me haya hecho daño y que a otros sí le haga daño. Pues sí, siempre hay esos márgenes, inclusive en los medicamentos, ¿no? Si en los medicamentos el 50% se cura, el 40% no le pasa nada y el 20% se ponen peor, por decir cualquier cosa, ¿no? Nada más que aquí lo que estamos viendo en los estándares es 0 muertos en 10 años de uso de vapeadores en México. Si ustedes tienen un caso de una persona que se haya muerta utilizando un vapeador y lo demuestren, porque ya hubo un cuento ahí en San Luis Potosí de que un muchacho asmático le encontraron un vaporizador y dijeron se murió por vapear, pero en el momento en que dijeron ¿y dónde está la biopsia? ¿Sí? Perdón, ¿dónde está la autopsia? Dijeron, no, pues es una autopsia virtual, revisamos sus cosas y tenía un vapeador. No, pues sí. Entonces, aunque lo hubieran atropellado, como tenía un vapeador, se murió por vapear, ¿no? Entonces, la realidad es que ahorita tenemos una cuenta de 0 personas muertas por vapear en México y el uso de estos dispositivos tiene más de 10 años en México. Yo empecé a vapear en el año 2013, en diciembre de 2013, cuando regresé de Estados Unidos que había comprado un aparato. Me costó mucho trabajo encontrar líquidos para vapear en México, pero los encontré en condiciones de la patada. Esto poco a poco fue mejorando porque pues empezaron a formalizar desde una perspectiva de mercado negro, pero formalizando los productores de estos dispositivos en México. Entonces tenían estándares que se adecuaban a los estándares que hay en Europa, autorregulados, y gracias a eso es que no encontramos aquí gente intoxicada con vaporizadores porque medio se autorregularon, ¿no?
Coincido con la diputada con respecto a la restricción de la publicidad. Así como está restringida en los cigarros convencionales, creo que esto debería de tener un alcance meramente informativo, especialmente cuando estamos tratando de saber cómo se utilizan los dispositivos, ¿no? Porque si hay una curva de aprendizaje diferente al cigarro. El cigarro ya sabemos que nada más le haces así y funciona. Y estos pues hay que por lo menos tener la idea de la información de si se carga, si se le pone líquido, si se le cambia el cartucho, pues eso tiene que ser parte de la información que sí se debe de divulgar. Por cuanto a lo que comenta la diputada Lucero Higareda, tiene razón, no podemos hacer a un lado que cuando menos hay 2 millones de usuarios de vaporizadores en este país, y eso no lo digo yo, lo dice el Ensanut, ¿sí? Entonces, si tenemos 2 millones, muchas veces creemos que un plumazo legislativo cambia la realidad, pero sabemos que no es cierto, ¿sí? Esto lo pueden prohibir. Además, acuérdense lo que les estaba diciendo hace rato. En el momento que yo he participado en otro foro y les digo, es que ustedes no pueden coartar nuestra libertad, bla, 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 nos dicen, no, pero no prohibimos el uso. Todavía peor, ¿sí? Porque entonces nada más están prohibiendo la venta, pero yo sí lo puedo usar, entonces que yo lo traiga no tiene ninguna falta ni administrativa ni penal, pero tengo que irlo a comprar al mercado negro. Entonces, aunque yo soy una persona pues, que no quiere cometer ningún ilícito, me arrojan al mercado negro, ¿sí? Y yo lo compro en el mercado negro y en ese momento se purifica mi producto, porque como sí tengo derecho a usarlo, entonces ya no es ilegal que lo tenga. Fíjense esta incongruencia, ¿no? Entonces, esos 2 millones y cachito de usuarios que hay en la actualidad se van a ir al mercado negro. Vamos a empezar a tener problemas cuando cada vez tengan peor calidad estos dispositivos y la gente se empiece a enfermar por usar dispositivos comprados en el mercado negro. Si la otra posibilidad es que si quieres dejar de fumar, tu única oportunidad es abstenerte, estamos en un problema enorme, ¿sí? Eso es una cosa totalmente radical, ¿sí? Este dispositivo es el doble de eficaz para dejar de fumar que las terapias de reemplazo de nicotina. No lo digo yo, lo dice la biblioteca Cochrane, que los médicos saben que es el estándar de oro en la referencia médica. Existe un estudio que demuestra que es el doble de efectivo para dejar de fumar, ¿sí? Entonces, en el momento en que, por ejemplo, veo una noticia en que Cofepris hace un operativo y la razón por la que están haciendo un operativo es porque no demuestra que sirve para dejar de fumar, híjole, pues cuando menos la referencia de Cochrane dice eso, ¿no? ¿Sí? Chequen esto último, no quiero quitarles más el tiempo. El decreto presidencial, el primer decreto que hizo una prohibición de la comercialización de los cigarros electrónicos, en su exposición de motivos, se basaba en la existencia de metales pesados en los líquidos para vapear, ¿sí? Obviamente, esto es una información que no está completa, porque como todos sabemos, el veneno está en la dosis, ¿sí? Si yo les digo que en el vaporizador hay partículas de cobre, no les estoy mintiendo, y se oye horrible, ¿no? Hijo, tiene cobre el vapeador, estoy inhalando cobre. Pero si les digo que la cantidad de cobre que tiene el líquido para vapear es menor que el cobre que esté en el ambiente, ¿sí? O sea, nosotros respiramos cobre todos los días en cantidades muy pequeñitas, por eso no es venenoso. Pues en el vapeador hay menos todavía. Bueno, en el momento en que el decreto se basaba, por ejemplo, entre otras cosas, en que existían metales pesados en los líquidos de vapeo, no se decía las concentraciones, con lo que ya tenemos un problema técnico importante, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede unos meses después? La Cofepris hace un estudio alegando que es un estudio punta de lanza, que no se ha hecho en ningún lugar del mundo, cosa que es una mentira, porque era una vil cromatografía de sólidos, que nada más como dato es el estudio que se necesita para obtener una licencia sanitaria para un líquido de vapeo en Europa. O sea, este estudio se ha hecho en Europa desde hace 5 años y se hace 10,000 veces al día. Lo que la Cofepris hizo no tiene nada de novedoso. ¿Pero qué creen? No encontró ningún metal pesado. Entonces ese decreto que se basaba en prohibir porque hay metales pesados, después se tira racionalmente solito por la misma Cofepris, que no encontró metales pesados en los líquidos. Entonces, el problema aquí es que si estamos buscando una prohibición, lo menos que tenemos que tener es la información,
y una información fidedigna. Nosotros los mexicanos, aunque no parezca, me pongo un saco con zarapito para pues, tener más identificado que también soy mexicano. Nosotros los mexicanos no tenemos un cuerpo diferente a los sudamericanos o a los europeos, o sea, todos somos personas, todos somos humanos, ¿no? Entonces, en el momento en que dicen, es que en Inglaterra está funcionando, ya ha bajado el 10% la tasa de tabaquismo con el vapeo, y nos contesta la Secretaría de Salud, sí, pero los mexicanos somos diferentes. No hay un estudio que se haga con respecto a la, no me acuerdo la palabra, etiología, una cosa así de los mexicanos. Bueno, pues no somos extraterrestres, somos iguales, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a hacer un estudio si prohibimos? ¿Cómo se va a hacer un estudio si mentimos? ¿Cómo se va a hacer un estudio si la ideología es lo que impera en la prohibición? Lo que necesitamos hacer es algo serio. Repito, la mejor oportunidad de salud pública que tiene este país para terminar con el tabaquismo o disminuirlo dramáticamente es que estos dispositivos estén regulados. Al Estado no le cuesta nada que una persona deje de fumar y empiece a vapear, porque él mismo se compra sus vapeadores. Y a la larga, si no se enferma con las enfermedades que le causa el tabaquismo, entonces el Estado va a ahorrar todo ese dinero de gasto público, de seguridad pública, porque ese señor solito, sin gasto del erario, dejó de fumar. No, pues gracias. Gracias. El maestro Rafael quiere complementar la respuesta. Muy amable, gracias. Sí, muy rápido. Coincido con los comentarios que hace la diputada Costa, que, claro, no se trata de dejar libremente el uso del vapeador o del cigarro o del alcohol a cualquier individuo, es decir, evidentemente para los menores debe de estar prohibido, eso queda muy claro. Comercialización, uso y disposición, coincido con la diputada, no debe de permitirse a los menores. Pero el adulto que tiene información, el adulto que toma decisiones, insisto, informadas, que toma decisiones razonadas y argumentadas, las cosas cambian, ¿sí? Quizás lo importante no sea prohibir por prohibir, insisto, porque aquí la prohibición que se pretende es absoluta, de producción, comercialización, venta, etcétera, etcétera. Lo que estamos proponiendo en Rauder es que haya una verdadera revisión, un verdadero análisis con información fidedigna, científica, jurídica comprobable, y que además lo que se busca es una buena regulación. Esta regulación, por supuesto, coincido con la insisto, la diputada Costa, claro, a los menores se les tiene que prohibir, totalmente de acuerdo, pero una buena regulación que nos va a llevar a que estos productos también generen ciertos impuestos a que lo quiera consumir, como el cigarro, ¿verdad? Esto también le va a beneficiar, decía la licenciada Higareda, económicamente al propio gobierno. ¿Por qué? El que lo quiera usar va a tener que pagar y va a generar impuestos, como el cigarro, claro, como el vino, por supuesto, y eso genera ingresos. Que existan buenas regulaciones, ¿verdad? Que se analice si realmente, como lo están viendo en otros países, es una buena alternativa para la salud de los fumadores, ¿verdad? Que se reduzca ese riesgo, que se elimine el mercado negro, porque el mercado negro se lleva todo sin invertir nada, ¿sí? Y el gobierno mexicano tiene que preocuparse por regular bien esta actividad, porque puede generar no solo recursos, sino además ahorros en salud, puede generar, por supuesto, un buen uso, ¿verdad?, como alternativa de reducción de los fumadores, lo cual va a redundar en beneficio de la salud. Entonces la invitación es precisamente a que haya un buen análisis, que haya un buen trabajo legislativo. Nosotros nos ofrecemos a colaborar abiertamente con ustedes para que este análisis se haga de todas las perspectivas: salud, ¿verdad?, salud científica, elementos jurídicos y elementos y argumentos racionales, que no sea simplemente una cuestión de capricho, que no sea simplemente una cuestión de moda, por supuesto, sino una buena regulación que beneficie a todos los integrantes y sobre todo, insisto, que no se violenten los derechos humanos, incluso
de los comerciantes, que estaríamos en otro nivel también de afectación de derechos humanos, lo que es la libertad de trabajo y la libertad de comercio. Gracias. Muchas gracias, maestro. Diputada, si es tan amable. Pues muchísimas gracias de verdad a mis compañeras, a la diputada Juanita, a la diputada Lucero, por su participación, también a los expertos, al maestro Juan José, al señor Rafael. De verdad, muchísimas gracias. Yo creo que el objetivo se logró. Este diálogo pues es de suma importancia, porque como dice usted, hay que tomar las mejores decisiones, ¿no? Yo considero que el dictamen se tiene que analizar, y gracias por su disponibilidad, su disposición para tener estos encuentros y que las cosas allá afuera pues se den de la mejor manera para la ciudadanía. Como dijo la diputada Lucero, hay que ver esta parte económica, cómo va a impactar, que es sumamente importante. Y pues sí, comentarles que bueno, pues las consecuencias de esta prohibición constitucional pueden reflejarse en el contrabando, en la irregularidad de mercados negros que sigan traficando con estos productos sin lineamientos de protección a las personas consumidoras. Es decir, una posible consecuencia de este dictamen es que podríamos terminar dañando más a las personas que buscamos beneficiar, porque prohibir la venta no implica eliminar el consumo, y eso nos lo ha enseñado la historia. De verdad, entiendo perfectamente lo que aquí se dialogó, y les reitero nuevamente pues que esta legislatura, este grupo parlamentario, estamos con las puertas abiertas para el diálogo y que todo sea en pro de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Una pregunta de Sí. Yair. Buenas tardes. Del equipo de la diputada Juana Costa, fíjese que yo soy una persona muy detallista en este tipo de cosas, más porque se relaciona con la carrera que su servidor estudió. La verdad, investigando sobre estos datos acerca de los vapeadores, sobre los índices y todo, fíjese que yo tengo una duda un poquito grande, no me quería quedar con ella. Hay un dato que lo muestran las fuentes de la Gaceta de la UNAM, inclusive lo mostró la Secretaría de Salud de San Luis Potosí. Y este dato fue que en el año 2019 hubo una persona que murió y que se determinó días después que fue a causa del consumo de vapeador. Aquí tengo los datos exactos y es la primera muerte registrada hasta el momento de… es la primera muerte registrada hasta el momento de vapeadores. La persona entra al hospital el 29 de octubre del 2019, paciente masculino de 18 años, diagnóstico de cuadro pulmonar severo, recibió atención en la UCI, unidad de cuidados intensivos, fue sometido a estudios clínicos para determinar si su problema era pulmonar o era cardíaco o infeccioso. Inclusive se le realizaron pruebas de VIH y SIDA, pensando que tenía relación con alguna enfermedad tanto infecciosa como que se le habían contagiado sexualmente. Después de esto, la persona fallece 9 días después y tras la muerte, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica toma este caso. Tiempo después, el director de Salud Pública del Estado, como ya se lo habíamos comentado, determina que la muerte sí fue a causa de vapeadores. Sí. ¿Quién lo determinó? La Secretaría de Salud del mismo Estado. Pero el director. El director, el titular en ese entonces de la Secretaría de Salud del Estado. Esta información viene de la Gaceta Parlamentaria de la UNAM y también viene obviamente de la Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí. Digo, como comentaba el licenciado ahorita en estos momentos, pues esto yo creo que es un dato fidedigno y comprobable debido a que pues estamos hablando de la Secretaría de Salud del mismo estado y estamos hablando de la Gaceta de la UNAM, la cual tiene actualizaciones médicas y investigaciones que son innovadoras y que se dedican, como nosotros en las ciencias de la salud lo determinamos, práctica basada en la evidencia. Se basan en evidencia científica. Para mí esto es una evidencia pues totalmente que puede ser correcta
Digo, yo no estoy juzgando el trabajo ni la opinión, solamente quisiera saber si ustedes ya tenían en conocimiento este dato o si, digámoslo así, no tenían conocimiento, lo dejaron pasar, o si para ustedes este dato no significa una suficiente evidencia para que se considere que ya hay un índice mortal acerca de estos vapeadores. Sería todo. No sé si llegaste tarde, pero ya había hablado de eso. Claramente dije que había un caso en San Luis Potosí en el que se había hecho un diagnóstico de oídas. Si revisas bien la nota, te vas a encontrar que no hay ninguna autopsia hecha formalmente. Yo no sé qué está haciendo el secretario de Salud de San Luis Potosí realizando una autopsia. ¿Sí? ¿No suena raro? ¿No te suena raro? Que emitió el comunicado. No, tú dijiste que lo hizo él. Yo dije que emitió el comunicado el secretario de Salud Pública del Estado ¿Quién de hizo San la Luis Potosí. autopsia? Desconozco. Ese es el punto. Yo lo que hice mención fue de que dio el anuncio público. Yo no pongo en tela de juicio nada, solamente me baso en los hechos que uno puede encontrar en las noticias, ¿no? Si esto de verdad estuviera claramente demostrado, sería un escándalo internacional, porque no hay ningún muerto por vapear en ninguna parte del mundo. Los que se murieron en Estados Unidos, está demostrado que se murieron por vapear una sustancia diferente a la nicotina, que fue THC, y que además no era el THC lo que los mató, sino que estas cápsulas estaban adulteradas con algo que se llama acetato de vitamina E, y eso es lo que los enfermó y los mató. Entonces, si esto de verdad se hubiera demostrado, sería un escándalo mundial. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud haciendo una autopsia? ¿Quién hace las autopsias? Los ministerios públicos, ¿sí? Entonces, no es del todo sospechoso. ¿No viste que el muchacho tenía un cuadro de asma previo? ¿No viste que el muchacho era consumidor de drogas? Menciona que es un cuadro agudo, no menciona que es algo crónico. Sí, es lo que te digo. Poner una nota en el periódico diciendo, encontramos un muchacho que se murió por vapear, nosotros hicimos la autopsia y le encontramos unos vapeadores en su cuarto, pues eso no es algo de carácter científico. No, yo no estoy, juzgando, simplemente estoy sacándome la duda, ¿cuál era su opinión respecto a la nota informativa que emitió la Secretaría de Salud? Mi opinión es que las cosas tienen que estar claramente demostradas, ¿sí? En el momento en el que alguien dice, yo creo, yo pienso y yo me meto, simple y sencillamente no es una prueba, ¿sí? Pues es un indicio de que pudo haber sido que el muchacho… En Estados Unidos ha pasado muchas veces. Hubo un caso muy sonado, si me permiten rapidísimo, para que vean cómo este tipo de información es muy dañina, ¿sí? Un muchacho se siente mal, sus papás lo llevan al médico, un muchacho joven, si no mal recuerdo de 13, 14 años. Sus papás lo llevan al médico porque se siente mal y el médico le dice, bueno, a ver, ¿qué consumiste? ¿O qué? No, pues es que estaba vapeando. Y le dice a sus papás, pues era porque estaba vapeando, ya. No hay problema, pues ya estaba vapeando, ya que no vapee y ya. Cuando llega a su casa se muere y resulta ser que por el prejuicio del médico de decir que el vapeador era el que le había causado el daño, no detectó que tenía un problema en el cerebro y se murió. ¿Sí? Entonces, las cuestiones médicas son complejas, lo sabemos, ¿no? Inclusive muchas veces se dice que se tardaron muchos años en demostrar que el cigarro causaba daño porque las tabacaleras mentían diciendo, no hombre, el cigarro no hace daño, al contrario, ¿sí? Y tuvieron que hacer muchos estudios porque es difícil vincular el uso de una sustancia a una muerte, ¿no? Pero si observamos este caso de San Luis Potosí, ustedes lo pueden revisar en las noticias y van a ver con qué ligereza se toma que de estas premisas se llega a la conclusión, o sea, tiene un defecto de una relación causal que no existe, ¿sí? Y pues, nos podemos sentar a buscar toda la evidencia y analizarla y pues, tomar una decisión de si efectivamente cumple o no cumple con esto. Sí, yo no era un posicionamiento ni a favor ni en contra, simplemente era una pregunta sobre cuál era su posicionamiento, ¿Sí? que bueno, se entiende y pues se agradece la respuesta. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias de verdad a todos los que aquí expusieron sus dudas y a los que nos abrieron más el panorama, les agradecemos infinitamente y pues los invito a tomarnos una foto, por favor, de este lado. Gracias. Bienvenidos a esta su casa siempre.